Bueno, después de ese break, ahora nos vamos a ir a la parte más dura, en donde vamos a hablar acerca de, vamos a volver un poco a aterrizar a la situación que estamos viviendo, en donde lo que quiero plantear yo en esta presentación es explicarle que nada de esto es un cabo suelto. En el fondo, cada una de estas supuestamente nuevas amenazas que se nos vienen encima, en realidad todas tienen que ver con una política pro inversión que Sebastián Piñera ya venía promoviendo incluso desde su gobierno anterior, pero que por problemas de legalidad, que incluso tuvo problemas directos con la Contraloría General de la República, no pudo implementar en su gobierno Sebastián Piñera 1, y está tratando de implementar desde que partió su gobierno en este otro gobierno actual. Sin embargo, ahora con la pandemia está existiendo un aprovechamiento político súper relevante, porque no solamente estamos hablando de reactivar todas esas medidas y ese paquete de medidas como vamos a ver, sino que además lo está planteando con fondos públicos y endeudamiento fiscal. Entonces es aún más grave lo que estamos viendo aún, y para qué obviamente mencionar que estamos en un contexto de confinamiento donde no nos podemos movilizar, y por eso es tan importante que estemos teniendo esta instancia, y nosotros vimos y visualizamos desde el movimiento Pelagua en los territorios que era muy importante primero hacer ver lo que está pasando, porque obviamente que estamos viviendo un cerco mediático que nos impide poder entender muy bien lo que está sucediendo, y al mismo tiempo tener la posibilidad de que todas las actorías que estamos trabajando por estos temas podamos trabajar de manera unificada a través de un gran bloque, porque se necesita que estemos en esta instancia todos juntos, porque solos no lo podemos. Entonces, por lo mismo, esta es un poco como la introducción a esta presentación. Ya. Bueno, en cuanto a la agenda de proinversión, que va a ser el primer tema que vamos a hablar de esta extracción extractivista, contarles que el 14 de mayo del año 2018, Sebastián Piñera, ahora ya obviamente con todo lo que fue las moralejas de su primer mandato, viene con todo y empieza a plantear esta gran agenda proinversión, en donde él dice que la finalidad es reducir todos los obstáculos y burocracia excesiva, según él, que hoy día tiene a la inversión asfixiada, con el fin de que Chile vuelva a crecer con fuerza y reiniciar la senda que lo lleve a ser un país desarrollado. Es decir, con esto nosotros ya estamos teniendo una claridad de lo que se está instalando es nuevamente la ideología desarrollista del crecimiento exacerbado y sin límites de la naturaleza. Una de las primeras iniciativas que considera esta agenda preinversión es la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, que lo que busca es coordinar y agilizar el proceso de autorización de ¿qué? De los grandes proyectos de inversión del país. Este equipo fue liderado por Jorge Tapia, y todo esto, esta oficina se crea al interior del Ministerio de Economía. Obviamente también un poco nos preguntábamos si estaban eludiendo la evaluación ambiental, según ellos no, simplemente quieren agilizar y coordinar. Bueno, en lo que es la página de esta Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, se pueden ver cuáles son estos grandes proyectos que según ellos están estancados y están trabados y no permiten que haya una cantidad de empleos relevante en nuestro país. Estamos hablando de 68.515 millones de dólares de inversión aproximadamente por estos próximos 5 años, con lo que ellos plantean que son 77.780 empleos de calidad en operación, pero que nosotros obviamente ponemos en cuestionamiento porque muchos de ellos se trata de trabajos temporales. Los proyectos mineros tienen una vida útil que no pasa más allá de a veces de los 10 años. Hay una destrucción importante y relevante de las economías locales, lo que también significa una destrucción de empleos como la pesca artesanal, como lo es las economías relacionadas al turismo, la gastronomía, pero eso para ellos no importa, porque lo que quieren promover es este tipo de empleos precarios asociados a estos grandes proyectos. Y obviamente que acá la problemática de la destrucción del medio ambiente no es para ellos tema. Y la mayoría de estos proyectos en términos de inversión están concentrados en la minería, le sigue energía, luego infraestructura y finalmente el sector inmobiliario y industrial. Eso con respecto a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. Ahora vamos a lo que es otra de las iniciativas que venían conjunta a esta agenda pro inversión, y es la instrucción a la Comisión Nacional de Productividad a que identifique los cuellos de botella o más obstáculos que pueden haber con respecto a la inversión y que las tienen así asfixiadas. Esta Comisión Nacional de Productividad se crea en el gobierno de Bachelet, pero como la designación es totalmente presidencial, entonces es un equipo dentro del Ejecutivo. Nuevamente, quien puede designarlo a dedo es el presidente de la República, y es quien le está pidiendo que en el fondo le dé cabida también a esta agenda desde el plano ejecutivo.
¿Qué es bien relevante de todo esto? Que el Ejecutivo ve distintas maneras de poder darse más poder a él, y obviamente dejando fuera todo lo que es el actuar de los otros poderes del Estado, pese a que es uno de los poderes que está más deslegitimado por la ciudadanía, pero sin embargo se da las atribuciones para empezar a hacer y deshacer, e incluso cambiar algunas institucionalidades que ya son débiles y malas. Y bueno, esta Comisión Nacional de Productividad lo que propone dentro de su informe, que fue el resultado de esta instrucción, es que menciona que dentro de la calidad regulatoria en Chile, una revisión de sectores estratégicos, que fue un informe de 2019, de septiembre de 2019, le entrega una serie de recomendaciones, primero, en cuanto a permisos específicos, que son 23 permisos relacionados a distintas áreas, marítima, DGA, Senageomin, geología, muchas áreas, y de cada uno de esos permisos ellos entregan de ahí alrededor de 1 a 7 recomendaciones, y todas tienen que ver con, obviamente, disminuir los plazos, que exista menor participación ciudadana y obviamente destrabar la inversión, como ellos le llaman. Y en términos generales estamos hablando de algo así como 29 recomendaciones, que todas tienen que ver con mejorar la certeza jurídica, obviamente mejorar lo que ellos dicen, la ineficacia y ineficiencia administrativa. Voy a darles solamente un ejemplo de una de las recomendaciones que habla esta Comisión Nacional de Productividad. Por ejemplo, las concesiones marítimas, donde la entidad a cargo es la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, recomienda lo siguiente: implementar mecanismos de silencio positivo interno en el proceso concesional, de manera que, en caso de no emitirse el pronunciamiento del órgano público requerido en un plazo legal establecido, se entenderá que éste aprueba la solicitud respectiva. Es decir, yo pido el permiso y si la autoridad no me lo autoriza en un cierto plazo, yo lo entiendo como autorizado y puedo llegar y empezar a ejecutar mi inversión. Ahora, lo relevante de esto es que la mayoría de las vías que acá se establecen por esta instrucción de la Comisión Nacional de Productividad no son legales. Entonces son todas reglamentarias y simplemente significan que estos órganos ejecutivos los ejercen directamente sin necesidad de pasar por el Congreso. Bueno, acá hay otra iniciativa más, otra recomendación, que es, por ejemplo, que la recepción de obras hidráulicas mayores, a través de la modificación de una resolución exenta, es decir, nuevamente sin pasar por el Congreso, se instale la idea de revisores externos para la recepción de obras hidráulicas, que no es otra cosa que un privado autorizando a un privado, y por tanto se genera aquí un conflicto de intereses porque no es el Estado el que está autorizando. Bueno, otra iniciativa súper importante y que nos tiene a nosotros bien preocupados es el proyecto Proinversión. La siguiente, Dani, la siguiente diapositiva. Este proyecto de ley se firma junto al decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, la que le acaba de decir. De hecho, ahí en la foto sale muy claro. Ahí en el lado izquierdo tiene firmado Sebastián Piñera ese día de mayo el decreto, y al otro lado tiene firmado el nuevo proyecto de ley que ingresa en el Parlamento. Este ingresa directamente a la Comisión de Economía del Parlamento y se revisa en ambas cámaras, pero en ningún momento puede ser revisada por la Comisión de Medio Ambiente, pese a que todas las reformas que incluye este proyecto de ley tienen que ver con cambiar legislación ambiental, pero de todas maneras no permitieron que esto se pudiera revisar ambientalmente y solo desde el plano de la economía. En estos momentos este proyecto de ley se encuentra con suma urgencia. Eso quiere decir que se tiene que despachar dentro de 15 días y esos 15 días pasaron esta misma semana, es decir, estamos en la última. ¿Y a través de qué? A través de una comisión mixta, dado que hubieron muchas cosas que logramos, obviamente con la movilización, presionar en la Cámara de Diputados para que se sacaran, pero se repusieron con una semántica distinta en el Senado y hoy día se está rediscutiendo todo nuevamente. ¿Cuáles son las principales amenazas de este proyecto de ley? En primer lugar, se piensa en las prórrogas en los plazos de caducidad de las resoluciones de calificación ambiental. Para quienes no saben, la resolución de calificación ambiental son los permisos ambientales que entrega la evaluación ambiental, y si estamos hablando de una prórroga, hoy en día las resoluciones caducan a los 5 años, es decir, yo te autoricé a ti a instalar tu proyecto y si en 5 años no lo ejecutaste, tu resolución caduca. Lo que están proponiendo desde los inversionistas y el empresariado y a través de este proyecto de ley es que esto se prorrogue 8 o incluso 10 años. Eso significa que la realidad de hoy, 2020, y yo que estoy autorizando un proyecto para este año,
Obviamente la realidad cambia completamente para el 2030, pero sin embargo para ellos la ideal sería que este permiso siguiera vigente en el 2030 con la misma evaluación para llegar y empezar a ejecutarse 10 años después, pese al avance de la sequía, al avance de distintos problemas asociados a la misma explotación de la naturaleza. Entonces por eso es muy grave, nosotros creemos que incluso el plazo de caducidad actual ya es amplio de 5 años y debiera mantenerse así. Otra amenaza importante son las consultas de pertinencia. Es una consulta mediante el cual el particular le pregunta al Servicio de Evaluación Ambiental si tiene que ingresar o no a evaluación ambiental. Pero eso lo hace con algunos antecedentes muy pequeños y obviamente que el Servicio de Evaluación Ambiental no tiene todos los antecedentes para determinar si efectivamente ese proyecto tiene que ingresar. Y lo que se plantea acá es que esa consulta de pertinencia, por ejemplo, si el SEA dice tú no tienes que ingresar, sea vinculante para la posterior fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Es decir, que después la Superintendencia no tenga la facultad de poder decirle al inversionista, al que le dijo al Servicio de Evaluación Ambiental que no tiene que ingresar a evaluación, no tenga la posibilidad de decirle que ahora sí tiene que ingresar a evaluación. Entonces, obviamente, aquí también se daña el principio preventivo, precautorio y otros principios ambientales súper importantes. También se quiere entregar la fiscalización a privados a través de qué, lo que ya le venía mencionando, estos revisores externos que son, obviamente, también parte de los privados, no tendrían por qué estar autorizando permisos en reemplazo del Estado, sino que uno esperaría que tratemos de fortalecer los servicios públicos. Y finalmente, la flexibilidad en el ingreso de centrales hidroeléctricas que ahora entrarían por tipología de ingreso, es decir, a través del tipo de tecnología y no necesariamente a aquellas centrales hidroeléctricas o de cualquier tipo, no solamente hidroeléctrica, sino que cualquier otra que se considere que es una energía limpia o energía verde, ya no tiene que ingresar si es menor a 3 megawatts, sino que se empezaría a relativizar todo este tema. Entonces el ingreso en sí se relativiza y eso también es un riesgo importante. Otro punto bien importante dentro de este paquete de profundización extractivista que estamos viviendo ahora en pandemia es el plan económico COVID. El plan económico COVID tiene varias aristas, pero una de las principales es el marco, Dani, ¿me puedes cambiar eso? Una de las principales es el marco fiscal por 24 meses y la consolidación fiscal posterior, a posteriori, pero significa posterior a estos 24 meses. Acá hay que decir lo siguiente, de nuevo estamos hablando de medidas que no son nuevas, porque, por ejemplo, el acuerdo que se logró el 14 de junio ya venía antecedido con las mismas propuestas por un panel de expertos compuesto por todas estas personas que están aquí señaladas, Rafaela Dunate, Rodrigo Ségada, pero que son puras personas economistas que vienen de distintas universidades y que están apoyando al gobierno. El 10 de junio se crea esta propuesta y luego el 14 de junio sale el acuerdo. Estas propuestas, ¿qué es lo que dicen? En primer lugar, piden si se puede poner más grande la pantalla porque no logran ver la presentación. Dani, si es que tú puedes. En primer lugar, es un fondo que se crea, un fondo nuevo, que es extra presupuestario. Eso quiere decir que no tiene que ver con los presupuestos que estaban designados para el 2020, sino que se crea una glosa totalmente nueva y que va a ser transitoria, y eso genera un problema porque nos obliga a tener que salirnos del presupuesto fiscal. En cambio, otros parlamentarios han dicho que podríamos reestructurar todo el presupuesto del año 2020 para así no tener que estar endeudándonos con otras glosas, porque podríamos simplemente redistribuir lo que hoy en día tenemos a disposición. De hecho, incluso como se ve al lado derecho, tenemos una subejecución de 2.000 millones de dólares en cuestiones que no se pueden ejecutar por la pandemia y que podrían ser utilizados si no estuviéramos haciendo un presupuesto nuevo. Eso es una de las cosas del fondo COVID, que es extra presupuestario. En segundo lugar, como es extra presupuestario y se escapa a los presupuestos fiscales, supone sí o sí un mayor endeudamiento público y un uso de fondos soberanos. Obviamente este endeudamiento público responde también a que no quieren aferrarse a esto de los impuestos de los súper ricos, entonces significará que el Estado de Chile se siga endeudando con el Fondo Monetario Internacional. Y eso obviamente genera también problemas de tipo político, como lo hemos visto en otros países. Y además el uso de fondos soberanos, que son nuestros fondos de reserva, también se van a utilizar a destajo para poder lograr este fondo COVID. Al mismo tiempo, este fondo COVID va a apoyar a los inversionistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gastos, la mayoría de la plata que se va a obtener de este fondo va a ir en apoyo a los inversionistas durante todo el 2021 y el 2022. Por esto, este plan es tan grave, porque si bien Sebastián Piñera está instalando estas medidas pro inversión desde el año 2018, ahora vamos a tener que endeudarnos con endeudamiento fiscal
el Estado de Chile para que nosotros mismos tengamos que estar pagando los impulsos para estos inversionistas que nosotros sabemos que además generan los daños ambientales que generan. Entonces ahora incluso van a tener plata de un endeudamiento fiscal para poder pagarle y en socorro a sus inversionistas. Se dejó de compartir la pantalla, no sé por qué. Bueno, otro punto importante es que es transitorio, es decir, caduca a los 24 meses y se va a estar utilizando durante esos 24 meses, puede ser un poco menos, y que tiene un tope máximo, si ya lo conocemos, de 12.000 millones de dólares. Ahora bien, como les mencionaba, el tema del endeudamiento público es súper relevante porque ellos también están proponiendo que para enfrentar los desafíos fiscales posteriores al 2022 es conveniente fortalecer el marco institucional. Estamos 2 diapositivas antes, chiquilla. Una antes. Ahí estamos. Y esto es grave porque significa que estamos pensando en lo que es el escenario político posterior al COVID y obviamente que ya nos están determinando y delimitando a lo que podría ser, por ejemplo, el proceso constituyente que va a significar probablemente muchos más gastos públicos y que eso va a significar también una traba para esos procesos políticos que nosotros queremos llevar adelante. Ahora sí, pasemos al siguiente. Otro punto importante de este plan económico, saltando la parte ya más que tiene que ver con el ingreso a las familias, porque sabemos que es todo un tema, pero que se escapa un poco de lo ambiental, es lo que tiene que ver ya propiamente tal con el plan de reactivación económica y el empleo, que vendría a ser esta fase 3, que incluye el 2021 y el 2022. Desde las propuestas que se plantean desde este grupo de expertos, se habla de acelerar proyectos de obras públicas, vivienda y otros, agilizando concesiones, por ejemplo, la tecnología 5G, ampliar la depreciación instantánea al 100%, eso significa que los inversionistas, todas las inversiones las llevan, de infraestructura las llevan a gastos y por tanto no tienen que estar pagando tanto tributo, entonces es un beneficio tributario. Establecer plazos perentorios, aquí volvemos al tema del silencio positivo, es decir, que si no se cumple un cierto plazo, vamos a dar por hecho de que se le está aprobando el proyecto, el permiso de inversión por parte del Estado. Autorizar la utilización de revisores externos, aquí vuelven a hablar de esta misma medida que hablaba el CNP, y también el mecanismo de tramitación acelerada para las declaraciones de impacto ambiental. Luego, el 14 de junio, 4 días después, el Ministerio de Hacienda, junto con todo este grupo de oposición que se prestó para esto, habló de acelerar carteras de inversión pública ligadas a construcción de, ¿qué? Embalses, obras de regadío, APR, plantas desalinizadoras e inversión en energías renovables no convencionales. Y esto es súper importante, nosotros ya hemos dicho que las falsas soluciones no solucionan la problemática hídrica, sino que solamente profundizan el modelo y el problema. Pero ellos le llaman que esto es un énfasis verde, no sé de qué, porque finalmente lo que hace es destruir los ecosistemas y que no sé qué tiene de verde. Además, acelerar concesiones. Con esto están hablando de puesta en marcha de toda la cartera de proyectos concesionables hoy en carpeta, agilizando los procesos administrativos, así como acelerar la licitación de proyectos en la etapa final de evaluación. Depreciación instantánea, lo mismo que ya les contaba, pero además van a liberar por todo el año 2021 a los proyectos de inversión de la contribución regional del 1%. Y miren esto, dicho monto será aportado a las regiones con cargo a las arcas fiscales, es decir, el Estado, nosotros con nuestra plata vamos a tener que estar pagando su impuesto del 1% a las regiones. Además, iniciar proyectos estratégicos concesionados, o no, pero sabemos que la mayoría concesionados porque estamos en un estado subsidiario y privatizador, en áreas ligadas a conectividad digital, infraestructura pública. Y conectividad, podemos de nuevo pensar en la tecnología 5G que proponía este grupo de expertos. Se reforzará los equipos de profesionales de los ministerios respectivos buscando acortar los plazos de respuesta a empresas. Pero acá habla de reforzar equipos profesionales, pero no dice cómo, no dice si por revisores externos o de qué manera. Entonces, nuevamente, y ahora vamos a la diapositiva siguiente, vemos que este acuerdo lo que viene a hacer es simplemente echar a andar las recomendaciones que ya venían de la Comisión Nacional de Productividad. En la misma propuesta de los expertos dicen, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, identificamos 2 modificaciones legales que en la actual coyuntura podrían aplicarse. Y esas son las modificaciones que acabamos de leer. Y peor aún, en el acuerdo del 14 de junio se habla de seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad para reducir plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, no legal, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía. Es decir, está reafirmando tanto este informe de calidad regulatoria que les venía diciendo, las 12 recomendaciones que salieron el 12 de junio y a la vez también la agenda pro inversión y el proyecto de ley pro inversión. Y ya para cerrar,
hablarles de la evaluación ambiental y observación ciudadana, que es otra de las amenazas fuertes en pandemia. Primero, reconocer que hay una enorme cantidad de proyectos que ni siquiera se evalúan ambientalmente, como pasa con la agroindustria o con el fraccionamiento, en donde muchos proyectos, incluso en el área minera, se están permitiendo directamente por Senagiomin. Chiquillas, si me pueden dar con la diapositiva siguiente. Si pueden pasar a la otra. Que se me Además, quedó. tenemos que pensar que hay una evaluación dispar en términos de observaciones. Las declaraciones de impacto ambiental no tienen una observación ciudadana ambiental garantizada, sí lo tienen los estudios de impacto ambiental, pero como vamos a ver, es marginal la cantidad de proyectos que ingresan por estudio de impacto ambiental. Y además tenemos que reconocer que en pandemia hay limitantes para las observaciones, o sea, estamos confinados, no hay posibilidad de que los expertos vayan a terreno porque hay cordones sanitarios, al mismo tiempo hay una afectación grave de las familias como para poder tener acceso a la información, y a la vez las comunidades siempre han tenido una brecha digital súper importante. Entonces, con esas complicaciones, se ingresó un proyecto de ley que buscaba la suspensión temporal de los plazos asociados a la participación ciudadana, pero este fue rechazado por la Cámara de Diputados el día 12 de mayo cuando vieron la cantidad de proyectos que han ingresado en contexto de pandemia. Al mismo tiempo, y de una manera totalmente contraria a lo que nosotros pensaríamos, el 27 de mayo, Guillet y García Huidobro ingresaron un proyecto de ley que asegura el ejercicio online de la participación en estado de excepción constitucional. Y nosotros nos preguntamos, ¿esto también va a ser para la consulta indígena? Es decir, ¿ustedes piensan que la consulta previa indígena podría hacerse de manera online con la brecha digital que tienen las comunidades hoy en día? Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo, y contarles también que la evaluación ambiental y la observación ciudadana también tienen otra patita, que es lo que yo le venía diciendo, que en tiempos de COVID se ha quintuplicado la inversión de proyectos que dañan la naturaleza. Y aquí voy a citar unos gráficos que mostró el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en donde vemos que existe una diferencia notable del ingreso de proyectos entre el 2018 y 2019 y el 2020, de casi 3 veces más que en años anteriores. Y al mismo tiempo, si ustedes pueden ver, la cantidad de estudios de impacto ambiental que se ingresan es marginal, es de 14 con respecto a 223 declaraciones de impacto ambiental, que son los que tienen una observación ciudadana ambiental garantizada. Al mismo tiempo, la inversión total en su mayoría corresponde al sector de la energía. Entonces, en este momento, la energía está llevando los sectores energéticos que ya vimos que va a estar muy beneficiado con este acuerdo económico que quiere promover las energías renovables no convencionales. El sector energético se va a ver muy favorecido por estas medidas, y lo estamos viendo también que es un sector fuerte que hoy en día está teniendo una de las mayores inversiones en el sistema de evaluación de impacto ambiental, seguido por el sector portuario y luego el sector minero. Así que bueno, ahora le doy el pase a la Lucía para que nos hable del TPP-11 y cómo hoy en día se está reactivando este proyecto. Justamente, compañera, les recuerdo entonces que estamos aquí es una muestra como de una facción del gobierno, la facción más ejecutiva, o sea, la alianza gobierno-empresas en acción. 2 exdirectivos de la Confederación de la Producción y el Comercio llamaron recientemente desde su tribuna en el Mercurio a incluir en este plan uno de los puntos que nos mencionó Camila, plan de reactivación económica, la aprobación final del TPP-11. Además, el 17 de junio, la CPC como tal, en su interior, hizo una reunión privada de los mineros, del comercio agrícola, la SOFOFA, la construcción, la banca y otros gremios que los integran, para ponerse de acuerdo con el gobierno en estos asuntos. Y esta foto es de esa reunión. Esa es la parte ejecutiva. No me pases todavía esta porque te adelantaste con esta. En la situación actual, con el Congreso que tenemos, que en la práctica se ha subordinado totalmente a Piñera, eso significa que estamos en riesgo inminente de que se haga la última votación que estaba pendiente por la plenaria del Senado. Porque acuérdense ustedes que fue el estallido del 18 de octubre el que impidió que se hiciera esa sesión, y ahí se paralizó. Después de eso, cuando salió, digamos, dada la situación, salió esta ley que finalmente aprobaba la realización del plebiscito, tuvieron el tiempo para meter mano en eso, meter un artículo tramposo que decía que la constitución que resultara de este proceso iba a tener que respetar los tratados que se hubieran firmado antes. Entonces, ¿cómo interpretamos todo esto?
como que los empresarios le dieron la orden al gobierno de que acelere este proceso, o sea, que reactive la tramitación, de manera que cuando llegue, cuando logremos, ¿no?, ir al minuto del plebiscito, esto ya esté zanjado para ellos. Nosotros no podemos esperar nada del Senado, eso no sería factible. Por lo tanto, solo nos queda insistir en que esto no llegue a votación. Este proyecto no tiene nada que ver con las urgencias actuales, todos sabemos cuáles son, ¿no? La vida, la salud, la alimentación, la economía de los pueblos. Chile no se va a levantar de la situación en que estamos con medidas de comercio internacional, tiene que generar independencia, tiene que salir de la dependencia actual que tenemos en todo sentido, tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas como pueblo. Yo agregaría que no podemos decir cuándo, pero sí sabemos que sí, como pueblo, vamos a volver a las calles, a exigir el fin del modelo neoliberal que respalda este gobierno. Vamos a exigir terminar con el extractivismo, recuperar el agua, la salud, los derechos sociales arrebatados. Ahora sí, pásame el otro monito, por favor. Bueno, este es nuestro querido Mico que nos ilustró qué va a pasar después entonces. Nosotros, yo me imagino, yo sé que vamos a estar movilizados, que vamos a lograr tremendos cambios, que vamos a lograr barrer y destituir, como alguien decía en el chat, a este gobierno criminal. Bueno, el tema entonces es que si el Senado, antes que logremos eso, ha logrado por su cuenta aprobar este tratado, nos vamos a ver enfrentados a uno de los puntos que incluye este tratado, que es que podemos ser llevados, si hacemos esos cambios, a tribunales internacionales de acuerdo al sistema internacional de resolución de controversias, que es el que establece el TPP-11. O sea, estamos como frente a tribunales que son abiertamente un remedio de justicia, puesto que se hacen con abogados ligados a las corporaciones transnacionales, y que van a poder decir su opinión respecto de las nuevas leyes que hagamos, respecto de la Constitución, respecto de todo lo que estemos haciendo para revertir lo que nos está describiendo Camila en su intervención. Todas las corporaciones que vean afectadas sus expectativas de ganancia producto de lo que pase después el día después del fin de las medidas estas de emergencia que nos tienen a todos amordazados. Entonces estos países, como ya lo está haciendo la sanitaria, ¿no?, con respecto a lo que pasó en Osorno. Es decir, el querer entablar una demanda por las tímidas medidas que tomó el gobierno frente a lo que fue la catástrofe sanitaria que se vivió en Osorno. Eso es un ejemplo de lo que podemos enfrentar. O sea, aquí no va a haber compasión para lanzarse, para que las corporaciones mineras, las energéticas, todas las que tienen estos brillantes proyectos de inversión en Chile, no quieran entonces cortar todo, cortar el agua, cortar la luz, como quien dice, como país. De manera que pensamos que en el futuro próximo tenemos que tener la fuerza para echar abajo, destituir este gobierno criminal y sus aliados, y hacer, evidentemente, una constitución popular, plurinacional y feminista. Tenemos que impedir a toda costa el cuadro que nos han planteado acá, de lo que viene de este paquete de leyes y proyectos y planes de reactivación económica que está empujado por los empresarios y que incluye entonces esta reactivación del TPP-11, que es el sustrato de todos estos proyectos de inversión. Porque los inversionistas, para que se decidan a traer, digamos, lo que ellos consideran sus capitales, necesitan garantías. Y el TPP-11 es la garantía, es el candado para que en Chile crean ellos que no va a pasar nunca nada más, para que crean que efectivamente derrotaron esta revuelta popular que nosotros creemos que está latente, que creemos que en los territorios sigue plenamente vigente, porque el extractivismo está allí mostrando su verdadero rostro cada vez más al desnudo en estos tiempos. Entonces yo quería solamente recordar eso, o sea, ligar, que no estamos, al hablar de estos tratados internacionales, no estamos hablando de entelequias de las cuales se preocupan los académicos, estamos hablando de nuestra vida, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de nuestros ríos, de nuestras semillas y de la salud de nuestro pueblo y de la sobrevida que tenemos como planeta y como país también acá.
Así que eso es lo que quería compartirles en esta hermosa asamblea. Gracias, compañeros.